Y el tema se llama los beneficios de una fe inquebrantable. Los beneficios de una fe inquebrantable. Romanos 5, versículo del 1 al 5, por favor. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar, hermanos, para entregar este servicio en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno, misericordioso, Señor, con cada uno de los que estamos aquí, Padre. Nos has dado un día más para venir a tu casa, alabarte, adorarte, Señor. Te hemos cantado, Padre, y ahora nos exponemos a tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que nos des fuerzas, bendito Dios, que todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, todo esté concentrado en tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y también bendice al predicador. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos versículos de Romanos, el apóstol Pablo nos da una lista de cuán maravilloso es ser cristiano. Y es que cuando un creyente es justificado por su fe, no solamente tiene su garantía al cielo, sino que también obtiene una fuente de bendiciones maravillosas que puede gozar aquí en la tierra también. El primer beneficio, cuando el creyente es justificado por su fe, por la fe, dice Pablo en Romanos 5:1, dice que el creyente tiene paz para con Dios. El creyente tiene paz para con Dios. Ponga su vista ahí en Romanos 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que antes de conocer al Señor, no conocíamos la paz. No conocíamos la paz. Llevábamos una vida de constante turbación antes de conocer al Señor. Estábamos condenados a causa de nuestros pecados. Cuando dice este versículo que tenemos paz para con Dios, es porque antes no la teníamos. El incrédulo no tiene paz para con Dios. Y así estábamos nosotros. No teníamos paz para con Dios. Por naturaleza nacemos enemigos de Dios. Desde que llegamos a este mundo, estamos en guerra con nuestro Creador. Esto es lo que hace el pecado. Ponernos en guerra con nuestro Creador. No solo nos condena el pecado, sino que también nos pone en enemistad con Dios. Fíjese que lo más terrible en la existencia del hombre es estar peleados con aquel que es juez sobre todo y fuente de todo. Es estar peleados con el Rey del universo. Eso es lo peor del hombre. Hoy el mayor problema que enfrenta la humanidad es estar peleado con la persona incorrecta, con el Todopoderoso. Y lamentablemente, esa es la condición natural de cada persona. Todo hombre está en conflicto con Dios. Y mientras no nos reconciliemos con Dios por medio de Jesucristo, es imposible tener paz. No hay paz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siento tanta intranquilidad? ¿Por qué no tengo paz?
Dicen las personas allá afuera, ¿por qué no tengo paz? Cuando el hombre no ha sido justificado por su fe, no conoce la verdadera paz. Nosotros, antes de ser salvos, antes de conocer al Señor, aunque nuestra vida lucía muy bonita, no teníamos paz. No había paz en el corazón. Llevábamos una vida de constante turbación, porque no conocíamos la paz, no conocíamos al Señor. Tan solo con pensar en la muerte nos daba escalofríos. Tan solo con pensar en la muerte nos atormentaba. ¿Y sabe por qué? Porque no estábamos preparados. Éramos enemigos de Dios, no teníamos paz para con Dios. Es como el ladrón que roba un banco, que sabe que la justicia anda tras él. Pues así nosotros no teníamos paz, porque sabíamos que la justicia de Dios andaba tras nosotros. Y como dice ahí en Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará, dice la Biblia. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y mientras nuestros pecados no sean perdonados, jamás obtendremos la verdadera paz si primero nos ponemos a cuentas con Dios. Hoy el hombre tiene que entender que nunca estará en paz consigo mismo si primero no está a cuentas con Dios. ¿Cuántos de aquí ya nos hemos puesto a cuentas con Dios? ¿Usted ya ha arreglado su situación con Dios? ¿Ya tiene su salvación asegurada en el cielo? Ese es el primer problema del hombre que tiene que arreglar, su salvación. Por eso dice en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, venid luego y arreglemos cuentas, dice el Señor, antes de que sea demasiado tarde. Arreglemos cuentas. Es como si dijera, arrepiéntete y sé perdonado para que tengas paz en tu corazón. De otra manera no obtendrás paz. Ni porque tengas todo el dinero del mundo no tendrás paz si primero no arreglas tu situación con Dios. Y es que la paz ha sido y sigue siendo uno de los ingredientes más importantes para que una persona se sienta feliz. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes paz para con Dios, no tienes nada. ¿De qué te sirve? La buena noticia es que el hombre ya no tiene que permanecer como enemigo de Dios. Esa es la buena noticia. Dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la primera bendición que obtiene el hombre al ser justificado por la fe en Jesucristo. Dice Pablo que podemos tener paz para con Dios. No paz con tu amigo, no paz con tu padre, con tu madre, sino paz para con Dios. Por medio de la fe obtenemos paz para con Dios. Y la segunda bendición que obtenemos por la fe, según Pablo, es que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice Romanos 5:2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que por medio de la fe
podemos acercarnos a Dios con toda seguridad y confianza, por medio de la fe. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y en Hebreo 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Según Hebreos 4:16, ¿para qué nos acercamos al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravillosa bendición, hermanos, que el hombre pueda acercarse al ser más poderoso del universo, que es Dios. Que Dios nos ofrezca su misericordia, gracia y ayuda no tiene precio. No tiene precio. Hermanos, Dios quiere que tengamos el hábito siempre de correr hacia Él por gracia y por fuerza. Él quiere que nos apoyemos solamente en Él, no en tus propias fuerzas, no en tu trabajo, no en tu sabiduría, en tu prudencia, sino en Él. Pero el enemigo tratará de mentirnos diciendo que no somos buenos y que no merecemos estar en la presencia de Dios. Esa es una mentira del diablo. Por eso él es el acusador, porque acusa a los santos, a la iglesia. Satanás trata de convencernos de que hemos cometido muchos errores para que Dios quiera tener algo que ver con nosotros. Ese es el trabajo de Satanás, convencerte de que no eres digno de estar en la presencia de Dios. Y es cierto que algunas veces al hombre no le gusta acercarse al trono de la gracia porque sabe bien lo que merece. Sabe que merece juicio. Por eso muchos no se acercan al trono de la gracia. Pero cuando nos acercamos al trono de la gracia con fe y arrepentimiento, descubrimos que Dios nos recibe no con disgusto, sino con misericordia. Con misericordia, hermanos. En vez de decir, no siento que Dios me ama, no siento que Dios me ha perdonado, no siento que Dios me quiere. En vez de eso, di, Dios me ama y nada puede separarme de su amor. Él me ha perdonado y yo puedo acercarme a Él ahora mismo con la confianza de que Él me acepta. Cada vez que te sientas indigno, recuerda lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que, hermanos, es cierto que a veces como seres humanos fallamos, pecamos, cometemos errores, y eso nos pone un obstáculo de no acercarnos a Dios, por vergüenza, por pecadores. Pero ¿qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si no te acercas al trono de la gracia, ¿cómo vas a alcanzar misericordia? Confiadamente acerquémonos al Padre Celestial. Él nos espera para recibirnos con los brazos abiertos. Amén. Y es que por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual podemos estar firmes. Firmes. Usted sabe que lo único que nos permite estar firmes es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.
Eso es lo único que nos permite estar firmes, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estar firme significa estar completamente fijo en algo y no estar sujeto a cambios. Estar firme significa ser leal y fiel a tus creencias. ¿Está usted firme? Estar firme significa estar bien plantado y arraigado a nuestra fe. Es estar bien firme, que nada nos pueda mover ni desviar del camino. Y solamente podemos permanecer firmes cuando estamos en la roca que es Jesucristo. Solamente así permaneceremos firmes. Ese es el fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar, en la roca, en el Señor Jesucristo. Dice Colosenses 2:7, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Arraigados y sobreedificados en Él, dice. Así que, hermanos, analicemos dónde estamos parados. Analiza dónde está tu fe. El que tiene un buen fundamento no se mueve fácilmente. Todos de una manera estamos edificando, Todos de una manera estamos edificando. Y usted debe elegir el fundamento que quiere poner de base para su vida. ¿Qué base quiere usted para su vida? Si la base de tu fundamento es la roca, soportará la prueba, soportarás la prueba, pero si tu fundamento es sobre la arena, será grande tu ruina, grande tu ruina. Solo recuerde, hermano, que tarde o temprano la prueba mostrará la debilidad de tu cimiento. La prueba demostrará la debilidad de tu cimiento, de tu fundamento. Y hasta en el momento de la prueba no se verá tu fundamento. No se verá de qué estás hecho. No se verá dónde está tu fe. Si era una fe superficial o realmente tenías fe en el Señor Jesucristo. Fe no es emocionalismo. Fe no es sentimentalismo. Fe es creer en el Señor. Fe es acción. Aunque te pase esto, el otro, tú sigue creyendo. Pero si sientes emocionalmente que estás por los suelos y pones eso como tu fe, lo consideras como tu fe, hermano, nunca vas a levantarte del piso. ¿Cuántos cristianos han venido a la iglesia y ahora no están? Ya no están. Y no porque no se les está predicando la palabra. ¿Por qué? Porque no soportaron la prueba. Por eso no están. No tenían un cimiento firme. No estaban cimentados en la roca. Recuerde que todo fundamento será aprobado. Su fundamento de usted será aprobado. Y solo un fundamento permanecerá. El que está bien cimentado en la roca que es Cristo, ese permanecerá. Amén. Ahora, ¿sobre qué fundamento estás edificando tu vida? ¿Sobre la roca que es Cristo o sobre la arena? ¿O crees que por ser cristiano no tendrás pruebas ni aflicciones en la vida? ¿Tú crees que por ser cristiano nada malo te pasará? Te aseguro que tendrás las mismas pruebas que cualquier mundano allá afuera.
Y por encima de la prueba, por encima de todo, tendrás el alto costo de seguir a Cristo en medio de un mundo caído y bajo condenación que lo rechaza y lo detesta. Aparte de tu prueba, serás perseguido por tu fe. Por eso, es muy necesario que nos afirmemos en la fe, que te afirmes en la fe, porque será solo por la fe en Cristo que podremos soportar firmes las pruebas de fuego, solo por tu fe en Jesucristo. Que si no es por la fe, ¿cómo nos podríamos mantener firmes? ¿Cómo? No hay manera. Y es que por la fe no solo permanecemos firmes, sino que también nos gloriamos en las pruebas. Usted va a decir, ¿cómo? Romanos 5:3, ponga su mirada ahí. Romanos 5:3. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pienso que a estas alturas de su caminar cristiano, usted ya debe de entender que las tribulaciones son un medio de bendición para el creyente, ¿o no? Bueno, dice la Biblia que son un medio de bendición, no por el sufrimiento que generan, sino por el beneficio que producen. Usted debe saber que las pruebas son controladas por Dios para un propósito, para moldear nuestro carácter, para moldear su carácter. Para eso son las pruebas. Cuando Dios permite que sus hijos atraviesen el horno de fuego, Él mantiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato. Usted debe saber que Dios tiene el control de la situación. Él no permitirá que soportemos más de lo que podamos soportar, de lo que usted puede soportar. El propósito de las pruebas son para moldear nuestro carácter. Cuando Dios recibe a una persona como su hijo o hija, lo primero que va a tratar con esa persona va a ser su carácter, tu carácter, para hacernos más a su imagen y para presentarnos sin mancha ni arruga ante su presencia. ¿Y cómo es que el Señor moldea nuestro carácter? ¿Cómo? Él lo hace a través de las circunstancias que nos rodean. Por medio de las circunstancias. A veces pensamos que las personas que están a nuestro lado nos fastidian, nos molestan y nos desesperan. Pero no nos damos cuenta que solo están cumpliendo una orden de Dios para pulirnos y transformarnos a la imagen de Dios, para transformar nuestro carácter. A veces Dios usa como método a personas o diversas pruebas para moldear nuestro carácter. Dios puede usar cualquier situación también para moldear su carácter. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Lo ama. Dios lo quiere moldear a usted, la quiere moldear. Siempre tenga en mente que cuando las pruebas llegan a nuestra vida, no debemos desanimarnos, no debe desanimarlo, pues ellas nos hacen madurar. Las pruebas nos hacen madurar, nos hacen crecer. Además, las pruebas no son opcionales, no son opcionales. Ningún creyente está exento de ser probado, ninguno. Todos seremos probados. Si Jesús como humano
necesitó ser probado para perfeccionar su experiencia como hombre, ¿cuánto más nosotros que somos sus seguidores? Solo recuerde que las pruebas son el mecanismo que Dios usa para traer madurez a nuestra fe y crecimiento a nuestro carácter. Para eso son las pruebas. Todo creyente cristiano que ha dicho, heme aquí, está inscrito en la escuela del carácter de Dios. Y de esa escuela nadie puede desertar. Solamente los apóstatas. Hermanos, es eminente que no podemos evitar los momentos de prueba. No los podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para cuando lleguen las pruebas. El Señor nos lo dejó claro: prepárate, prepárate. ¿Y cómo lo hacemos? Fortaleciendo nuestra fe por medio de la palabra, por medio de la oración, siendo creyentes y perseverantes en la fe. Solamente así podemos estar preparados cuando llegue la prueba. Siendo constantes. Ser constante implica paciencia y perseverancia, dos cualidades sin las cuales no podemos mantenernos firmes. Dice Pablo en Romanos 5:3, ponga su mirada ahí, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En otras palabras, dice que nuestra fe, que es puesta a prueba, produce paciencia. Paciencia. O sea que si nuestra fe es genuina, las pruebas nos servirán para desarrollar persistencia, perseverancia, paciencia. Para eso son las pruebas. Pero si nuestra fe no es genuina, vamos a terminar en derrota, desanimados y desilusionados. Aquellos que piensan que convertirse en cristiano les va a remover todos los sufrimientos de la vida, han sido mal informados. Están mal informados. Pues claramente las Escrituras mismas enseñan que hemos de esperar sufrimientos, tribulaciones. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este versículo nos lo deja bien claro. Se espera que los cristianos experimenten sufrimiento y que nos gloriemos en las tribulaciones. Pero algunos dirían, esto no tiene sentido. Algunas personas han de decir, ¿cómo es que Dios me está diciendo que cuando estoy herido y en dolor se espera que haya de estar contento y que tenga que regocijarme en esto? Si cuando uno se encuentra en cualquier situación complicada, lo último que tiene es paciencia. Que cuando nos enfermamos queremos sanarnos pronto. Que cuando se pierda un ser querido, desesperadamente buscamos paz y consuelo. Entonces, ¿cómo puedo regocijarme en el sufrimiento? ¿Qué explicación nos da Pablo en este versículo? La Biblia dice que la bendición no está en el dolor, ni en el sufrimiento que se genera en el momento, sino por el beneficio que produce esa tribulación, ese sufrimiento, esa aflicción. La explicación del Pablo está cuando dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo
escúcheme bien, aquí nos explica Pablo, dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra griega para tribulación se traduce como sufrimiento o aflicción. O sea que las tribulaciones de la vida producen algo que vale la pena. ¿Qué es lo que producen las tribulaciones? ¿Qué es lo que vale la pena? Paciencia. Eso es lo que producen, paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí la palabra paciencia significa permanecer bajo, estar o quedar bajo presión, estar bajo presión. Eso es lo que significa paciencia. Y es que muchos no sabemos permanecer bajo presión. No estamos acostumbrados a permanecer bajo presión. En otras palabras, nos desesperamos fácilmente ante cualquier circunstancia y más cuando es difícil. Fíjese que Dios usa las pruebas para que aprendamos a permanecer bajo presión. La presión es algo de lo que queremos salirnos lo más pronto posible, ¿verdad? Pero cuando tenemos paciencia, la paciencia nos enseña a permanecer bajo presión, nos enseña a quedarnos allí, a permanecer allí en esa situación de sufrimiento, de dolor. Eso es lo que hace la aflicción. La paciencia tiene la capacidad para mantenerse bajo el peso de las circunstancias adversas. En la carrera de la fe, la paciencia es necesaria, mis hermanos. Para que usted sea un cristiano genuino, usted necesita paciencia. Sin ella es casi imposible acercarnos a la meta. Usted sabe que sin la paciencia no somos nada. Podemos tener las mejores intenciones de tener una bonita familia, de tener unos buenos hijos, de establecer un hogar, de servir a Dios en la iglesia. Pero si no hay paciencia, si no tienes paciencia, no hay nada. No podrás lograr nada de esto. La paciencia es muy importante. Ser paciente nos cuesta mucho trabajo, pero perderla es bien rápido, Es bien rápido. Por eso la paciencia es esencial para la vida cristiana. De hecho, hasta puede ser la clave para una vida feliz. La paciencia. Por eso Dios de una manera trata de meternos al fuego de las pruebas para forjar nuestra paciencia, para que usted tenga paciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Ya se quieren ir a su casa, ¿verdad? Nosotros no nacemos con paciencia, sino que la tenemos que desarrollar por las pruebas. La paciencia se desarrolla por medio de las pruebas. Como seres humanos, siempre enfrentamos situaciones difíciles. Por eso la paciencia se requiere en casi todas las circunstancias y en casi todos los asuntos de la vida. ¿Asuntos como cuáles? Tal vez en las enfermedades, problemas económicos, problemas maritales o familiares. O puede que algunos
estamos atravesando por alguna prueba en este momento. O tal vez algunas veces un hijo rebelde o una hija rebelde que nos está rompiendo el corazón. O hay veces que alguien puede tener un cónyuge un poco insoportable e infiel. O incluso hay veces que necesitamos paciencia en las cosas más sencillas y básicas, como el lloro desconsolado o intenso de un bebé que no nos deja dormir. Para todo se requiere paciencia. El hecho es de que todos necesitamos paciencia y la necesitamos desarrollar. Si yo le preguntara a usted, ¿es usted paciente? ¿Qué respondería? ¿Es usted paciente? Le aseguro que la mayoría de las personas dirían, claro que sí soy paciente. Pero si le preguntáramos a su cónyuge, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, ¿qué nos dirían? Mejor no preguntamos, ¿verdad? A lo que voy es que Dios ve todas estas cosas como oportunidades para desarrollar nuestra paciencia. Santiago 1:3-4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice Santiago aquí que las pruebas fortalecen nuestra paciencia. Las pruebas y los problemas que usted y yo enfrentamos producen paciencia. Téngalo bien claro esto, mis hermanos, y nos enseñan a ser pacientes y a madurar. Lo que está diciendo la Biblia es que como no somos pacientes por naturaleza, el Señor nos manda pruebas, tribulaciones, para que aprendamos a ser pacientes. Dios usa las pruebas para perfeccionar nuestra paciencia. Y según Pablo, por eso el creyente se debe mantener gozoso en las tribulaciones, no por el sufrimiento que generan, sino por el resultado que producen las tribulaciones. Las tribulaciones, dice el apóstol Pablo, producen paciencia. Paciencia. Amén. Romanos 5, versículo 3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice Pablo que hay tres cosas que producen las tribulaciones: paciencia, prueba y esperanza. En otras palabras, Pablo diría, el sufrimiento produce paciencia. La paciencia moldea nuestro carácter. Y el carácter nos da confianza. Y la confianza nos da esperanza. Y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Romanos 5:5, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vemos que la esperanza es una parte fundamental del cristiano. ¿Pero qué es la esperanza? La esperanza es un estado de anticipación y expectativa mientras se espera. En otras palabras, quien tiene fe sabe esperar, pero sobre todo sabe en quién esperar.
espera en Dios. En Dios. La esperanza bíblica es una realidad, no un sentimiento. La esperanza bíblica no tiene dudas. La esperanza bíblica no hay duda alguna. Por eso dice el apóstol Pablo que la esperanza no avergüenza, no defrauda, no decepciona. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, la esperanza cristiana no decepciona. La esperanza cristiana está firme. Sin esperanza la vida pierde su sentido. Si usted no tiene esperanza, no tiene sentido entonces vivir. Por eso el que es incrédulo está sin esperanza. El que no es creyente no tiene esperanza, porque está también sin Dios. Y si muere en el infierno, no habrá ninguna más esperanza que esperar. En el infierno no hay más esperanza. En el infierno es un lugar donde no hay esperanza de algo mejor. El infierno ya no hay ninguna salvación para nadie. No hay nada que esperar más que una eternidad de sufrimiento sin Dios. Para el incrédulo, su esperanza está en el dinero, su trabajo, su fama. Está en tener larga vida y prosperidad aquí en la tierra. Su esperanza del incrédulo está aquí en la tierra, en lo que puede él ver. Mas la esperanza del cristiano está más allá de nuestra visión. La verdadera esperanza del cristiano es la que no espera mucho de este mundo, sino que busca en la vida venidera estar junto a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza del cristiano. Romanos 8, 24, 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 25. Amigo y hermano, nuestra esperanza está disponible hoy mientras vivimos. Jesucristo es nuestra esperanza. Pero una vez que morimos, ese regalo ya no está disponible. La esperanza se desaparece. Por eso, ven a esta esperanza que no avergüenza. Dios está derramando de su amor por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado como una garantía, como un enganche para asegurarnos y confirmarnos la promesa de que seremos suyos para siempre. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén.